Bueno, la materia que vamos a empezar a ver en este nuevo parcial y esta semana son sobre los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Vamos a ver prácticamente un elemento más de los costos de producción, ¿sí? Recordándonos un poquito, los costos de producción estaban compuestos por tres elementos, ¿sí? Que era la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Habíamos visto también que los tres elementos, son los que permiten determinar, ¿sí? El costo de producir un bien o fabricar un bien. Entonces, ahora vamos a ver el tercer elemento, que son los costos indirectos, ¿no? Cabe recalcar, señores, que todos los tres elementos son muy indispensables, tomando en consideración que de alguna manera, ¿sí? Los tres van a permitir la elaboración de un producto, ¿sí? Los principales elementos del proceso productivo está la materia prima y la mano de obra, tomando en consideración que a estos son elementos que están relacionados de manera directa con la fabricación o con la elaboración del producto. Mientras que los costos indirectos, ¿sí? Son aquellos que no están relacionados de manera directa con la fabricación o elaboración del producto. Pero no por ello quiere decir que sea menos importante o a su vez también considerarle como uno de los costos que no son muy influyentes en totalizar los costos de producción. ¿Sí? Los costos indirectos de fabricación de alguna manera no permiten en primera instancia elaborarlos, ¿no? Pero sí estos permiten o acondicionan para que el producto se genere de alguna manera en un producto terminado y pueda este ser vendido, ¿no? O ser distribuido. Entonces, en el caso de los costos indirectos de fabricación, como les mencionaba, forma parte del costo de producción. Los costos indirectos de fabricación forma parte o integra el costo de producción, ¿no? Pero a veces este costo, por ser indirecto, a veces no le consideramos como un costo muy susceptible a ser cuantificado. ¿Sí? Este costo no es muy susceptible a ser cuantificado, tomando en consideración que en los otros elementos es fácil de identificarlo, es fácil de cuantificarlo, incluso de que se mida, ¿no? En el caso de los dos costos primeros que habíamos visto, de los dos elementos, que es la materia prima, ¿no? En el caso de la materia prima es fácil, ¿por qué? Porque la materia prima, si digo que voy a producir un par de zapatos, ¿sí? Se sabe que se va a utilizar cuero y suela. Entonces ya se lo identifica el material con el que se va a trabajar en la elaboración del producto. Incluso también la mano de obra directa está identificada o se le identifica de manera un poco más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de alguna manera se necesita horas de trabajo de un operario, ¿no? Y se lo puede por medio de los documentos que avalan el control de estos dos elementos, pueden permitir identificar, sí, identificar claramente la porción o la proporción del elemento para aplicar en la fabricación de un producto, ¿no? Como les decía, en el caso de la materia prima, con las Cardens yo puedo saber si existe o no existe en stock y remitir aquella materia prima al departamento de producción y empezar a producir. Lo mismo sucede con la mano de obra. En la mano de obra, si tengo tarjetas de tiempo, identifico cuántas horas se trabajaron en cada orden de producción y con ello puedo determinar, ¿sí? El costo de mano de obra y eh, determinar también cuál es la aplicación que se dio en horas por cada uno de los operarios. Entonces, pero en el caso de los costos indirectos, por ser indirectos, como les mencionaba, forma parte del costo, pero se hace difícil identificarlos, puesto que a veces a ciencia cierta no se va a poder determinar el costo de este producto, el costo de este elemento, perdón, que sea aplicable a un producto. ¿Sí? A veces
no es muy identificable, a veces no se puede o no se logra determinar un costo exacto para la producción, tanto total como unitaria, en el caso de un pedido o de una orden de producción, ¿sí? Entonces, aquí se nos va a hacer un poco complejo identificarlo, pero vamos a encontrar algunos aspectos que nos van a facilitar o algunas determinantes que nos van a facilitar el reconocer este costo indirecto de fabricación, ¿no? Y es por eso que se nos vienen algunas interrogantes cuando hablamos de costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el costo indirecto se le toma en consideración que no está vinculado o relacionado directamente con el producto. Por ejemplo, el diseño del calzado. Para elaborar el calzado, yo necesito que haya un diseñador que me dibuje, ¿sí?, el modelo del calzado para que éste pueda ser presentado en el departamento de producción y lo puedan ir elaborando. Por ejemplo, no sabemos a veces el tiempo en el uso de las maquinarias, ¿no? No sabemos a veces el tiempo en el uso de las maquinarias para determinados productos, o a su vez incluso la energía eléctrica que utiliza dicha maquinaria. No vamos a poder determinar con precisión cuántos kilovatios de energía eléctrica va a ocupar, ¿sí?, la máquina en la elaboración de dicho producto. Entonces, siempre va a hacerse un poco más complejo, ¿no? Por los aspectos que tiene que considerarse para determinar el costo indirecto de fabricación. Entonces, como les decía, ahí me nace algunas interrogantes, ¿no? Pero ¿qué pasa si no sabía ciencia cierta cuánto es el monto de servicio o producto comprado hasta que el proceso ya esté terminado o el producto esté vendido? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo poder asignar un costo si no se sabe cuántos productos se producirán? Tales preguntas hacen que los costos indirectos sean un auténtico dolor de cabeza, ¿sí? Puesto que los costos indirectos sí son difíciles de identificar, se torna difícil de identificar, ¿sí? La asignación de los costos indirectos de fabricación a los productos pasa por muchas variables e incluso hay que generar muchos estudios, ya que a veces se genera diferencias del material o de la mano de obra y no es posible asociarlo con el producto, ¿no? Entonces, por ello, como les decía, es bastante complejo identificarlo y más aún aplicarlo o determinar el costo, ¿sí?, del costo indirecto de fabricación. ¿Qué hay que tener en consideración o qué aspectos yo considero como para poder tener en cuenta los costos indirectos de fabricación? Primero, que los costos indirectos han pasado a tener un protagonismo de antaño, ¿sí? De alguna manera u otra, estos también tienen que ser considerados en la fabricación o en la elaboración de un producto, puesto que los costos indirectos de fabricación sí se genera un costo en el cual hay que añadir y es representativo en el producto elaborado, ¿sí? Como por ejemplo, eh, energía eléctrica para el uso de la maquinaria. Sí o sí se va a necesitar energía eléctrica y el uso de la maquinaria para la elaboración del producto. Si en caso de que no existiera la maquinaria, posiblemente el producto sí se lo pudiera ejecutar, pero va a hacerse, se va a tomar más tiempo en la elaboración del producto, ¿no? O a su vez, por ejemplo, no puedo diseñar yo el producto, ya, el costo indirecto de fabricación del diseño del producto no lo voy a considerar. Pero si no tengo un diseñador, ¿qué significa? Que voy a producir a ciegas y posiblemente tenga desperdicios o daños de la materia prima por no saber la estructura del producto. Entonces, sí, el costo indirecto de fabricación sí tiene protagonismo en el costeo de un producto, ¿sí? Sí tiene peso sobre él. Aparte, los costos indirectos también representan una principal preocupación para los contadores de costos. ¿Por qué? Porque es difícil de identificarlo. Como por ejemplo, en la misma ejecución del zapato, yo les decía, ¿qué cantidad de pega utilizo? ¿Qué cantidad de pegamento utilizo? ¿Qué cantidad de energía eléctrica va a utilizar mi maquinaria para la elaboración de un bloque de 200, 300 zapatos? Entonces, sí se torna difícil representar los costos indirectos de fabricación. Otra también que su manejo es de suma importancia, pues si hago mal
el manejo de este costo indirecto de fabricación puede recaer en grandes aprietos a la empresa, puede recaer en grandes aprietos para la empresa. ¿Por qué? Porque posiblemente yo, si no identifico bien cuáles son los costos indirectos de fabricación, el costo de producción varíe en cantidad, de tal forma que incluso pueda llevar una empresa al quiebre. ¿Por qué? Porque como no está bien determinado el costo del producto, no sé a ciencia cierta si gano o pierdo con ponerle un precio de venta a ese producto. Entonces, miren, de alguna manera sí es importante que el manejo de los costos indirectos de fabricación sean lo más eh, explícitos posible en la elaboración de un producto, ¿sí? Bueno, entonces, como les mencionaba, sí, hay que tener en consideración estos aspectos, ¿no? Primero, que los costos indirectos hayan pasado, que ya tienen un protagonismo, ¿sí? Y esto no viene de recién, sino ya viene desde un tiempo atrás. Los costos indirectos representan también, incluso mencionaba yo, de alguna manera, alguna preocupación en determinar los costos para el producto en referencia a los indirectos de fabricación. También que tienen importancia en derivar y poner a veces en aprietos a la empresa cuando no se identifica bien a los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Yo les decía, los costos indirectos de fabricación son necesarios, sí o sí. ¿Por qué? Porque no hay cómo transformar el material o transformar en un producto solo con el material y solo con la mano de obra, porque va a haber ciertos aspectos que se requiere para producir, ¿no? Los diferentes productos. Entonces, esos costos indirectos sí se vuelven necesarios. Por ejemplo, el pegamento en la elaboración de un zapato. La maquinaria de corte la maquinaria de corte o la cortadora para el corte del cuero. Por ejemplo, otra cosa, en el caso de las maquinarias, las maquinarias no funcionan si no tienen energía eléctrica, ¿no? Entonces, repito, solo la materia prima y la mano de obra directa no transforman el producto, ¿no? Ahora, pero los costos indirectos, por ser necesarios, ¿no? Para poder ser uno de los costos que permite transformar en un producto terminado, su naturaleza hace que se vuelvan difíciles de identificar en el producto final, hace que se vuelva un poco complejo la identificación en el producto final, puesto que a veces incluso no es ni siquiera visible. Por ejemplo, como les decía, en la elaboración del calzado, en el momento que yo voy a elaborar el calzado, necesito de pegamento. Yo que sé cuánto pegamento, ¿sí? Yo que sé cuánto pegamento yo voy a poner en cada elaboración de cada par de zapatos. No voy a lograr identificar de manera precisa, ¿no? Incluso ni siquiera midiendo, a veces voy a poder identificar de una manera exacta, puesto que posiblemente el pegamento, si así miden gramos, posiblemente que en un par de zapatos utilice más que en otro, posiblemente. Entonces, igual, energía eléctrica, posiblemente la energía eléctrica la máquina la utilice para cada corte, utilice unos 15 minutos, pero va a haber en cierto aspecto que la maquinaria no corte de manera exacta y tenga que demorarme 1 o 2 minutos más. ¿Qué significa? Que ese 1 minuto más o esos 2 minutos más ya estoy utilizando más maquinaria y ocupando más energía eléctrica. Entonces, miren, a veces se vuelve complejo la identificación de estos costos indirectos de fabricación, pero es necesario asignar a que estos costos y que formen parte del cálculo de los costos totales o los costos de producción, ¿sí? Y de alguna manera tienen que formar parte, les decía, para yo poder identificar, ¿sí? Dónde está o en qué parte del producto está tomado en consideración el costo indirecto de fabricación. Entonces, hay algunos métodos, ¿no? Hay algunos métodos que se han considerado para que se pueda asignar estos costos indirectos de fabricación. Una de ellas es la estimación.
¿sí? Uno de esos métodos es la estimación. Es decir, estimar los costos, proyectar los costos para que se pueda poner como parte del costo del total de los costos de producción, ¿no? Y les explico también por qué se considera esa forma o ese método de estimación. Por ejemplo, yo a ustedes les preguntaba la otra vez que les di clases, les decía, si yo me pongo a elaborar un producto, ¿sí? Me viene una orden de producción el 1 de junio y dice que en elaborar el producto yo me demoro 6 días hábiles. ¿Qué significa? Que yo voy a utilizar los 5 días entre semana y un lunes. Vamos a poner como ejemplo eso. Y yo ya tengo que entregar el producto. A ver, señores, a ustedes cómo se les viene a la cabeza o qué harían ustedes para yo aplicar ese costo de energía eléctrica, ese uso de la maquinaria? ¿Cómo se aplicaría? Si yo tomo ese pedido el 1 de junio y dice que necesito 6 días hábiles para terminar la producción y yo le digo al cliente mío, yo en 6 días hábiles le entrego el producto. Y se supone que yo al entregar el producto o al ya terminar de producir, yo ya tengo que tener identificado un costo al cual le voy a añadir la utilidad para poderlo vender. Pero, repito, la materia prima ya es utilizada y ya está relacionada de manera directa, identifico el costo. La mano de obra directa de la misma manera, pero en los costos indirectos de fabricación, como por ejemplo les estoy diciendo, el uso de una maquinaria y la energía eléctrica, ¿cómo identifico? ¿Cómo harían ustedes? ¿Qué se les viene a la cabecita? Andrea, ¿qué se le viene a la cabecita a usted? Sería de pronto verificar, ¿no? El valor del kilovatio hora de facturas anteriores por la cantidad de días que estamos ocupando. Podría ser una opción. Sí, No. ya por ejemplo, ahí ya nos tendríamos que ver un tipo, de alguna manera, algún método para poder identificar, ¿no es cierto? Porque tomemos en consideración, por ejemplo, la factura de energía eléctrica nunca nos llega a los primeros días o nos llega cada día. Ni siquiera nos indican cuántos kilovatios utilizamos cada día. ¿Cuándo nos llega a nosotros la factura con los kilovatios utilizados? El 5 del siguiente mes, cuando más rápido llega, ¿no es cierto? Es decir, que yo tendría que esperar todo junio para yo saber el 5 de julio recién cuántos kilovatios utilicé en junio y cuál es el monto que me cobraron por ese servicio de energía eléctrica. Yo eso no puedo hacer. Como les decía, si el 1 de junio me hacen un pedido y yo tengo que entregar en 6 días hábiles, perdón, imagínense lo que va a suceder si yo le digo, tiene que esperar a mi cliente, espere que llegue el fin de mes para yo saber cuántos kilovatios ocupé y poderlo aplicar en el producto. Yo perdería clientela, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, yo eso no puedo hacer. Entonces dice, usted contador tiene que tratar de identificar cómo aplicarle el costo a ese producto sin conocer realmente cuánto gastó ni en kilovatios ni en el costo kilovatio. Entonces, por eso se utiliza el método de estimación. ¿Qué es el método de estimación? Suponer un valor que yo estimo en sentido de la experiencia. ¿Sí? Es suponer un valor en sentido de la experiencia. Es decir, ver cuánto, ¿sí? Según las horas del uso en las máquinas, yo puedo utilizar kilovatio hora en cada hora uso máquina. Me estoy poniendo yo un ejemplo nada más y digo, la maquinaria se le utiliza 8 horas diarias durante los 5 días. Son 40 horas que trabaja una máquina, pero trabaja 40 horas la máquina a la semana y en el mes se está utilizando las 160 horas. En 160 horas ocupo más o menos por hora, utilizo yo que sé, unos 5 kilovatios de energía eléctrica. Entonces, pero eso ya viene por la experiencia, es decir, por lo que ya fabriqué antes y puedo determinar el valor en sentido de la experiencia o de la ejecución previa realizada a la producción actual.
Entonces yo ya puedo identificar y en base a esas experiencias yo puedo ir determinando el costo indirecto bajo una estimación, es decir, bajo una proyección. Entonces ese es el mejor método y ese es el método que ha permitido que se pueda aplicar los costos de los costos indirectos de fabricación. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Seguros? Ya. Bueno, entonces, en lo que les he mencionado, ¿qué son los costos indirectos de fabricación? Los costos indirectos de fabricación comprende el precio de aquellos productos naturales, semi-elaborados o elaborados complementarios, servicios personales, servicios públicos y otros aportes indispensables que ayuden a la terminación adecuada de un producto final. ¿Sí? Repito, ¿qué son los costos indirectos de fabricación? Son los costos o los precios de esos productos naturales, semi-elaborados, elaborados, complementarios, servicios personales, servicios públicos y otros aportes indispensables que me van a permitir determinar si el costo en la terminación adecuada de un producto final. ¿Sí? Este elemento, obviamente, si en lo que hemos mencionado, se ha notado que se necesitan muchos mecanismos y mecanismos idóneos para poder distribuir ese costo indirecto de fabricación. ¿Por qué? ¿Por qué se torna un poco difícil y por qué se está en la búsqueda de esos mecanismos? Es dada la naturaleza y la variedad que le compone al costo indirecto de fabricación, ¿no? Y de alguna manera necesita un exigente y adecuado control sobre aquellos costos indirectos de fabricación, ¿no? Los costos indirectos de fabricación también es el elemento o es el tercer elemento que ayuda al trabajo de los obreros para transformar la materia prima, ¿sí? En un producto terminado y son todos los rubros que no han sido considerados dentro de los costos directos. Por ejemplo, yo trabajo en la elaboración del producto, yo soy una mano de obra, un operario, pero por ejemplo, yo hago el producto hasta donde que a mí me compete, pero por ejemplo, el empacado del producto yo no lo ejecuto. Yo no puedo vender los productos sin empaquetar, ¿verdad? O no puedo decirme, aquí está un par de zapatos 36 y por ahí estaba un 37 y ahí estaba un 38 y entregue los zapatos así. Yo no puedo, ¿no es cierto? De ley requiero que para que la distribución sea prolija del producto terminado, incurrir en otros costos, como por ejemplo el empaquetado. Y para ello necesito a una persona que también forme parte de la mano de obra, pero este ya no va a ser directa, sino indirecta, miren. Y de alguna manera hace que el producto sea entregado de manera prolija al cliente. También permite mantener la calidad de entrega del producto. Entonces, por eso es lo que mencionaba acá, ¿no? Sí, de alguna manera ayuda a la terminación adecuada de un producto final, ¿no? Entonces, como les mencionaba en el ejemplo, sí o sí necesito siempre de personal indirecto, siempre necesito de materiales indirectos e incluso de otros costos indirectos para que el producto final sea lo mejor o terminado de la mejor manera, sí, terminado de la mejor manera y alcance los estándares de calidad que el producto debe tener, sí. Igual, por ejemplo, si no tengo, yo fabrico calzado y yo no tengo un diseñador del calzado. Yo solo les digo a mis trabajadores, elaboren calzados talla 36. Cada uno va a elaborar de manera diferente, ¿no es cierto? De alguna manera no van a tener el mismo modelo. Entonces, miren, de ley necesito al diseñador para que él me dé aplicando un diseño en el cual se estandarice y que en el momento de la fabricación se tome en consideración este aspecto de la producción del calzado. Otra cosa, si por ejemplo, yo no tengo pegamento, les decía, si yo no tengo pegamento, si no tengo yo esta material indirecto, ¿cómo creen que el zapato se va a poder ensamblar? ¿No es cierto? Se va a tornar difícil el ensamblar el zapato.
¿sí? Por ejemplo, yo qué sé, la máquina cocedora. Si yo no tengo una máquina cocedora, yo no creo que cada trabajador vaya a coser el zapato, ¿verdad? Entonces requiero de una máquina cocedora, ¿sí? Y así, muchas cosas se tornan indispensables para que el producto se pueda elaborar y que tenga los estándares de calidad que cada producto debe tener para ser distribuido. Entonces, miren, de alguna manera sí, la materia prima es indispensable, la mano de obra es indispensable, pero los costos indirectos de fabricación no dejan de tener la importancia debida en la determinación de los costos de producción, ¿no? ¿Qué características son las más relevantes, sí, dentro de los costos indirectos de fabricación? Las características tiene como relevantes dos los costos indirectos de fabricación. Primero, los costos son aproximados y prorrateables. Tienen que ser costos aproximados y prorrateables. Como les decía, no siempre voy a poder identificar de manera exacta el costo. Como les decía hace un momento en el ejemplo, yo si me pongo a producir una cierta cantidad o un lote de productos que van a tener 5 días hábiles de producción, yo no puedo esperar que llegue el fin de mes para tener el valor en kilovatios utilizados para recién ahí entregar el producto. Voy a perder mi clientela. Segundo, incluso voy a hacer que mi cliente también se siente insatisfecho con la entrega del producto. Y va a ver y a influenciar en muchas cosas más si yo espero obtener costos reales, ¿no? En base a una factura o el uso de unos kilovatios. Y es por eso que les decía que el costo indirecto de fabricación de ley, tiene que ser estimado o aproximado. ¿Sí? De ley tiene que ser aproximado y tiene que ser prorrateable. Es decir, que se tiene que ser dividido para incluso la ejecución de los productos, ¿no? En sentido de algo ya aproximado. Entonces, los costos tienen características de aproximados, los costos indirectos de fabricación tienen que ser aproximados y prorrateables. ¿Sí? Porque dice, aquí en esta partecita dice, estos costos no pueden valorar y cargar con exactitud y precisión a los productos en proceso. Por lo tanto, deben buscarse formas idóneas para presupuestarlos y asignarlos estimativamente, ¿sí? A través de métodos técnicos que explicaremos más adelante. Entonces, miren, siempre se va a requerir que la aproximación se haga bajo métodos técnicos, ¿no? No es que uno se inventa. Hay varios métodos, hay a veces la determinación mediante costos históricos y bueno, y hay otros métodos, el método de la estimación, ¿sí? Método de costeo estándar y bueno. Como les mencionaba, hay algunos métodos los cuales van a permitir que se genere el costo de producción por costos indirectos de fabricación en el momento que se requiere, ¿sí? Aunque son difíciles de identificar. Estos costos indirectos de fabricación también tienen una característica de que son complementarios, pero son indispensables. Ya hace un momentito les dije, son complementarios, sí es verdad, pero son indispensables, porque sin ellos posiblemente el producto no se puede elaborar. Como les decía, yo no puedo dejar de pegar o comprar pegamento, dejar de comprar pegamento para la elaboración de zapatos porque no los voy a poder armar, ¿no es cierto? Como les decía, para cortar el cuero de ley necesito usar una máquina cortadora, porque si voy a cortar a mano me voy a demorar eternidades y así el producto no va a llegar a la mano del cliente, ¿no es cierto? La energía eléctrica para que funcionen las máquinas de ley requiero. Entonces, se vuelven complementarios, pero son indispensables estos costos indirectos de fabricación, ¿no? Son fundamentales en el proceso productivo porque sin ellos no se puede concluir adecuadamente el producto o una parte del producto. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿No? ¿No? Bueno. Ahora sí, vamos a la clasificación de los costos. Nos vamos a la clasificación de los costos. Los costos indirectos de fabricación se subclasifican, verán. Los costos de fabricación o los costos de producción eran tres.
Materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Dentro de la materia prima, nosotros habíamos visto que existen dos tipos de materia prima. La materia prima directa y la materia prima indirecta. La materia prima directa, yo les decía que era netamente el primer elemento. ¿Se acuerdan? Señores, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se recuerdan? Señores, que el primer elemento del costo, que era la materia prima, yo les decía que existe, su clasificación existente es materia prima directa y materia prima indirecta, ¿se acuerda? Indirecta. Ya. Pero yo les decía, si hablamos de materia prima directa, es el primer elemento del costo. ¿Se acuerdan? Y les decía que la materia prima indirecta, en cambio, no pertenece al primer elemento, sino pertenece al tercer elemento del costo. Lo mismo sucedía en la mano de obra. Les decía, la mano de obra se clasifica en dos: mano de obra directa y mano de obra indirecta. La mano de obra directa, ese es el segundo elemento del costo, sí o sí. Pero hay un segundo tipo de mano de obra que es la indirecta, y este pertenece al costo indirecto de fabricación. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora miren, ahí ya vamos a tomar en cuenta. Sí, vamos a tomar en consideración igualito. Sí, igualito. Como hemos venido tratando la materia prima directa, la vamos a tratar a la materia prima indirecta. Incluso se hace Cardex también, ¿no? Bueno, entonces en consideración a ello, dentro de los costos indirectos de fabricación existen tres subelementos: la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y los otros costos indirectos de fabricación. Hay tres. Repito, dentro de la clasificación de los costos indirectos tenemos tres subelementos. El primero, que es el elemento material o materia prima indirecta. El segundo es mano de obra indirecta. Y el tercero es otros costos indirectos de fabricación. Entonces, estos tres subelementos que acabo de mencionar pertenecen a los costos indirectos de fabricación. Sí, pertenecen. ¿A qué se refiere la materia prima indirecta? Esta es una inversión en bienes, ¿sí? Que pueden o no ser parte del producto final y que tienen de alguna manera un costo, pero el costo es un poco más bajo y que es muy difícil de determinar, ¿no? Pero igual son materiales que se utilizan, ¿no? Pero en este caso son indirectos, como por ejemplo, dice, los hilos, los botones, broches, pegamento, clavos, soldadura. Esos son materiales que se necesitan, pero son indirectos y se tornan un poco difíciles de identificar en el producto, ¿no? Incluso no son difíciles también de cuantificar, ¿sí? El uso. ¿Cómo se los controla? A la materia prima indirecta, se los controla de la misma manera que hemos venido controlando a la materia prima directa. ¿Mediante qué? Mediante el uso de las CARDEX por cualquiera de los métodos de valoración. ¿Sí? Por ejemplo, si yo utilizo para las camisas que elaboro la tela, que es material directo, pero necesito los botones. Los botones son costos indirectos de fabricación. Igual necesito tener inventariado, porque son indispensables para la elaboración del producto. Por lo tanto, la materia prima tela la manejo en Cardex, pero los costos indirectos de fabricación, como los botones, también manejo Cardex. Entonces, ¿qué significa? Que por ello no encontrábamos diferencia en la aplicación de los diferentes herramientas para el control de la materia prima. Pero la una hay que ser claro en identificarla, que el uno es directo y el otro es indirecto. ¿Estamos? Sí. Ya, entonces, prácticamente la materia prima indirecta constituyen aquellos materiales y suministros menores de los que no pueden prescindirse para la fabricación de un producto y que no pueden ser cuantificados con facilidad, ¿no? Entre estos materiales menores tenemos, por ejemplo, en la elaboración de muebles, las lijas,
¿no? La estopa, aceites, adhesivos, clavos, remaches, pintura, colorantes, combustibles, lubricantes, preservadores, son materiales indirectos o es materia prima indirecta, pero de ley se requiere el uso de estos materiales para la terminación del producto, ¿no? Pero la cantidad, es decir, o la medida en que se utilizan estos, esto es un poco difícil de tomar en consideración para la aplicación de los costos, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de los materiales indirectos? Todo lo que se ha explicado en la fase del ciclo de materiales directos, como les mencionaba, se aplica también en la materia prima indirecta, ¿no? ¿Qué significa? Que si tenemos que hacer órdenes de pedido para la compra de materiales indirectos, se las tiene que hacer. Si hay que hacer requisición de materiales indirectos, también hay que hacerlo. Si se necesita Cardex para el manejo de los stock de los materiales indirectos, se necesita Cardex, pues hay que desarrollar Cardex. ¿Qué significa? Que el tratamiento contable es muy, muy similar a los materiales directos, ¿sí? El control contable de la materia prima indirecta puede utilizarse perfectamente el sistema permanente, tal cual se ha manejado en la materia prima directa, a fin de mantener un control eficiente de los materiales menores. Sin embargo, el costo-beneficio del citado sistema no es muy favorable. ¿Por qué? Porque resultara conveniente aplicar el sistema de inventario periódico o de cuenta múltiple, pero en algunos ajustes del funcionamiento respecto a la forma como se lleva el control de materiales es un poco complejo según el otro, ¿no? En el de cuenta múltiple. Entonces, igual manejaríamos Cardex también en este caso por los materiales indirectos, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cómo se lleva el control de los materiales? Bajo las compras que se cargarán a la cuenta inventarios de materiales indirectos, ¿sí? Los despachos de materiales indirectos y las devoluciones hacia el proveedor. El valor del inventario final que se establece a través de la forma física altamente, al terminar, perdón, el ejercicio económico. Entonces, bueno, repito, la materia prima indirecta se maneja igual que la materia prima indirecta, ¿sí? Recordemos qué documentos nomás se utilizaba, Mayra. ¿Qué documentos nomás se utilizaba en el uso de la materia prima directa? ¿Qué documentos se utilizaba en el primer elemento? Los documentos, dice Inge. Sí, ¿qué documentos o qué herramientas necesitábamos para la contabilización de la materia prima directa? ¿Con qué manejábamos el control de la materia prima directa? Cualquiera. Con los controles de compra, las ¿Ya? requisiciones de materiales, las órdenes de compra y los informes de recepción. ¿Ya? Entonces, no era las... Correcto. Y después se generaban las CARDEX. Miren, ese mismo control que aprendimos en la materia prima directa lo vamos a utilizar acá. Lo mismo se suscita, porque igual hay que comprar a un proveedor los diferentes materiales indirectos a utilizarse. ¿Sí? Lo mismo. ¿Sí? En el caso de los materiales indirectos. En el caso de la mano de obra indirecta, igual. ¿Sí? ¿Qué es la mano de obra indirecta? Asimismo, es también considerada como la mano de obra directa. Son los trabajos que realizan las personas eh, que están contratadas dentro de la entidad. Pero estos trabajos, ¿sí? Por el personal que tiene la empresa no son relacionados directamente con el producto. Pues de alguna manera ayudan al proceso de producción, pero no de manera directa, como por ejemplo la manipulación de materia prima directa, sino, por ejemplo, comúnmente son trabajos que no están asociados con el producto. Es decir, por ejemplo, si el producto terminado puede identificarse la madera, alguien debió cortar, cepillar, eso es mano de obra directa, pero alguien de ellos debió supervisar, dar mantenimiento a las maquinarias
almacenar, hacer la labor de vigilancia. Esos son mano de obra indirecta. Sí, de alguna manera esos son mano de obra indirecta, ¿no? No se pueden apreciar directamente en el producto, pero sí está ahí constando el trabajo indirecto en el producto. Por ejemplo, aquí dice, un ejemplo pone, la elaboración de sillas. El que cortó la madera, el que cepilló la madera, ese de alguna manera es directo. Sí, pero hay alguien que en cambio lija, sí, hace el proceso de lijar. Hay otras personas que van y vigilan o supervisan de que estén haciendo de manera correcta. No está relacionada con la elaboración del producto. Posiblemente no esté relacionada a la supervisión. Sí, el mantenimiento de las maquinarias no estén relacionadas. Pero de alguna manera ese trabajo que lo hicieron permite que los productos lleguen a su término. Sí, como por ejemplo, el personal de mantenimiento, el que da mantenimiento a las maquinarias. Si las maquinarias no se dan mantenimiento cierto tiempo, las maquinarias dejan de funcionar y por lo tanto no se va a poder producir, ¿no es cierto? Entonces la mano de obra indirecta también es indispensable, como venimos mencionando en la materia prima. Sí, ¿cuál es el control que se maneja en la mano de obra indirecta? Cualquiera de ustedes, por favor. ¿Cuál serían el control que se manejara en mano de obra indirecta? Vamos, Isaac. Isaac Cedeño. ¿Cuál sería el control que se maneja en la mano de obra indirecta? No me salí. No. ¿Y cómo elaboró pues acá usted el examen? A ver, cualquiera de ustedes, por favor. ¿Cuál sería el sistema de control que se debe manejar en la mano de obra indirecta? Medir el tiempo trabajado. Correcto, medir el tiempo en los procesos que se desarrollaron de forma indirecta. Como por ejemplo, ¿quién se dedicó a ver, vamos a suponer que yo tengo un operario y este operario mío corta, ensambla el calzado. Les decía, todo lo que él produce ya lo hace, pero dice él, de alguna manera, identifica el control de calidad, o sea, utiliza de su tiempo, utiliza a veces en identificar si el producto está bien elaborado, supervisa que el producto siga recorriendo su proceso en la calidad que asegura el producto que al final salga sin afecciones, que la calidad sea prolija de ese producto. ¿Sí o no que de las 8 horas trabajadas, no todas está utilizando en la mano de obra directa? Porque está ocupando un poquito de su tiempo en supervisar si el producto está siendo bien elaborado. Y eso ya es un costo, perdón, ese es un costo indirecto de fabricación. Entonces, igual hay que controlar las horas. Hay que controlar, así como hacíamos la tablita de las horas ocupadas para trabajos en la orden de producción 1, 2, tiempos de ocio y trabajos de indirectos, miren, igual se debe tomar en consideración esas tarjetas de tiempo para ejecutar. Entonces necesitamos las tarjetas de tiempo. Igual necesitamos elaborar roles de pago. Pago. Entonces, ¿cuál es el sistema de control que se maneja también para mano de obra indirecta? ¿Cuál es el sistema de control? ¿Qué documentos se manejan en el sistema de control? La tarjeta de tiempo Roles de pago. roles de pago. Sí, sino que a estos ya no le vamos a llamar como es materia prima directa, mano de obra directa. Ahora le vamos a llamar costos indirectos de Fabricación. fabricación. Por eso, ¿se acuerdan que en el rol de pagos que hacíamos, identificábamos la parte indirecta?
Y se acuerdan que no le mandábamos a productos en proceso, sino le mandábamos al costo indirecto de fabricación para poder después distribuirlo. Sí. ¿No ven? ¿No ven, señores? Ahí está la explicación del por qué, si se tenía trabajos indirectos, no se los enviaba de manera directa al producto en proceso. Si no esperábamos identificar todos aquellos costos indirectos para poder después distribuirlo. Pero igual, la mano de obra indirecta, ¿de dónde obteníamos los costos? De las horas de trabajo, de la tarjeta de tiempo y de los roles de pago. ¿Sí? Entonces, bueno, de alguna manera estos costos indirectos de fabricación, denominados materia prima y mano de obra indirecta, chicos, también son fáciles de identificar. Bueno, un poco medibles con exactitud no son tanto, pero sí son identificables o son cuantificables, sí se los puede cuantificar. De alguna manera sabemos que ahí está latente, pero en el caso de los otros costos indirectos de fabricación sí se torna muy complejo. Sí, los otros costos indirectos de fabricación se tornan muy complejo. Sí. Perdón. Otros costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, la empresa a veces incurre en algunos aspectos en los cuales para mantener la capacidad productiva se debe ocupar ciertos elementos adicionales en la producción, ¿no? Estos elementos adicionales que no se consideren como materia prima directa, ni mano de obra directa, ni materia prima indirecta, ni mano de obra indirecta, se llaman otros costos indirectos de fabricación, como por ejemplo las depreciaciones. Las depreciaciones por el uso de la maquinaria. ¿Es materia prima directa? ¿Indirecta? Hagan aunque sea un gestito. Materia prima directa es la depreciación. No, No. Materia prima indirecta. no, No. No ven, no se identifica. Y tampoco la depreciación es mano de obra, ni directa ni indirecta. ¿Sí? Entonces, todos esos costos adicionales, como la depreciación, la energía eléctrica, los seguros, el mantenimiento, son denominados como otros costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Listo. Estos costos indirectos de fabricación son todos los conceptos que incluyen en el pool de costos que se usan para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y todos los otros costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Entonces, repito, los costos indirectos de fabricación están compuestos por materia prima directa. Este tiene su propia forma de ser controlado. La mano de obra indirecta también tiene su propia forma de ser controlado, pero los otros costos indirectos de fabricación no pueden ser controlados como los otros dos elementos indirectos, sino necesariamente se tiene que generar métodos de valoración, cuantificación. ¿Estamos? En los otros costos indirectos de fabricación siempre vamos a requerir de métodos de cuantificación y medición de los costos indirectos, de estos otros costos indirectos. ¿Sí? Y hay diferentes métodos. Por ejemplo, en la depreciación, ¿cuál es el método? Aplicar el método de línea recta. ¿No es cierto? Para poder determinar la depreciación. En la energía eléctrica, el uso de tasas predeterminadas. Y bueno, y así hay algunos métodos para poder yo aplicar los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de los otros costos indirectos de fabricación tenemos las depreciaciones, ¿sí? Los servicios básicos como luz, agua, teléfono. También tenemos los impuestos que recaigan en la producción, los seguros de vida, seguros pero para los trabajadores, seguros para los bienes de fábrica, mantenimiento de las maquinarias, ¿sí?
el arriendo de equipos o incluso el arriendo de las edificaciones para donde funciona la fábrica. Eso también es un costo indirecto. Y otros que están relacionados en la producción de un producto, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Cuáles son los objetivos del control de los costos indirectos de fabricación? Primero, mantener un control en los costos indirectos de fabricación de los que yo les mencioné, ¿no? Por ejemplo, mantener en la materia prima indirecta, por ejemplo, Cardex, mantener cómo es de alguna forma las requisiciones de compra, las requisiciones al departamento de producción, todos esos elementos me van a permitir que yo controle una parte de los costos indirectos de fabricación, que es de la materia prima indirecta. Pero hay otros sistemas de control que es para la mano de obra. Sí, como les decía, en la tarjeta de tiempo, el rol de pagos, el rol de provisiones, esos documentos me van a permitir cuantificar y medir las horas de trabajo. Pero en el caso de los otros costos indirectos de fabricación, también hay métodos, ¿no? Hay métodos, les decía. Sí, hay métodos, pero ¿cuál es el objetivo de controlar estos costos indirectos de fabricación? Es que de la misma manera que sucedía en los otros dos elementos, evitar los desperdicios de materiales indirectos, tratar de mermar, sí, los desperdicios de los materiales. También otro de los objetivos de controlar tanto la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación es evitar el exceso en la mano de obra indirecta. Sí, es decir, hacer que trabajen más en mano de obra indirecta que en mano de obra directa, por ejemplo. Sí, otro de los objetivos es aprovechar de mejor manera los servicios básicos, facilitar la elaboración y control del presupuesto de fábrica, procurar la correcta aplicación de los costos indirectos de fabricación o de producción terminada y buscar la reducción de los costos excesivos mediante un análisis sistemático y permanente. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, entonces siempre se va igual a manejar un control, ¿no? ¿Cuál es el esquema de registro contable de la adquisición de algún costo indirecto de fabricación? ¿Se acuerdan cuando se compraba la materia prima? ¿Qué ingresaba? Materia prima directa. Inventario de materia prima directa, ¿no es cierto? Si yo compro hilos, pegamento, yo qué sé, botones, ¿cómo pondríamos? Materia prima Indirecta. indirecta, pero en el caso contable no se llama materia prima indirecta. ¿Cómo se llaman? Costos indirectos de Costos fabricación. indirectos de fabricación. Miren, y aquí me está dando el registro contable por la adquisición de cualquier elemento que se requiera para producir y sea considerada como costo indirecto. ¿Sí? Siempre se pondrá con la cuenta costo indirecto contra la contracuenta será caja, bancos, cuentas por pagar y otros más. ¿Estamos? Obviamente que los costos indirectos de fabricación podrán recaer también en el impuesto al valor agregado. Eso hay que identificar cada producto que se paga tarifa 2, perdón, tarifa 15, tarifa 8, tarifa 0. ¿Estamos? Listo. Dentro de la aplicación en la producción, los componentes de los costos indirectos de fabricación, es decir, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, son cargados periódicamente a la producción. Puede ser esta diaria, semestral, mensual, etcétera, registrándolos en las respectivas hojas de costos, que son la base para determinar bajo una tasa, ¿sí? Y obtener el presupuesto para los costos indirectos de fabricación. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta.
Aquí yo les había puesto un enlace también para que puedan ver un video de costos indirectos de fabricación. Me imagino que ya deben haber visto, ¿verdad? No, no, pues que ustedes, por eso digo, todo dejan para el último. Por favor, revisarán. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Seguros? Ya. Bueno. Ya. Para poderles tomar la fotito. A ver. Ya continúo. Bárcenes tiene en asistido por el docente 1.40, autónomo 1.5, AP 1.8, en evaluación primer parcial 1.8, 6.5. Asistido por el docente 1.3, autónomo 1.7. Ay, perdón, bravo. Bravo. 1.3 asistido por el docente, 1.7 autónomo, 1.9 actividades AP, 2.4 tiene evaluación del primer parcial, 7.2 tienen la nota del parcial. Esto no le tomarán en cuenta, por favor, esto voy a eliminar. Ya. Vamos con Cañar. Cañar tiene 2 en asistido por el docente, autónomas 1.2. AP 1.8, evaluación del parcial 2.1, 7.1, calificación del primer parcial. Casar 1.40 tiene en asistido por el docente, 1.40 en autónomo, 1.7 en AP y 1.4 en evaluación del primer parcial. 5.9. Cedeño, asistido por el docente 2.3, autónomo 1.6. AP 1.8, 2.1 evaluación del primer parcial, 7.8 con calificación del parcial, 7.8. Asistido por el docente Gavilanes, tiene 2.4, asistido por el docente, autónomo 1.5, 2 en AP, 2.3 en evaluación y 8.3 en el parcial. Vamos con Guambuguete, asistido por el docente 1.6, 1.5 tiene en autónomo, 1.7 tiene en 1.7 tiene en AP, 1.3 en evaluación y 6.2 tiene la calificación. Aquí tengo un vacío, ¿sí? Porque tengo presentado el trabajo, pero como es el documento, no se abre con Guambuguete. Aquí Ya, tengo, ya sí. les, Revise, por favor. ya le voy a revisar. Autónomo. Sí, ya le reviso yo también con usted mismo. Sí. Guarochico, 2.5 en evaluación Guarochico tiene 2.5 en asistido por el docente, 1.7 en autónomo, 1.8 AP, 3.3 tiene en evaluación y 9.3 tiene como promedio del primer parcial. López tiene en asistido por el docente 2.40. 1.40 tiene en autónomo, 1.8 en AP, 0.7 tiene en evaluación, 6.3 tiene como promedio del primer parcial. Machuca tiene 2 asistido por el docente, 1.3 tiene autónomo, 1.9 tiene en AP, 2.3 tiene en evaluación y 7.5 tiene en promedio. Con usted tengo una actividad igual que no se puede abrir. O bueno, me imagino que está el documento, pero algo sucede. Lean, por favor, ahí si les he puesto algún comentario. Sí, Machuca.
En el caso de Moreno Anderson, tiene 1.6 en asistido por el docente, 1.5 autónomo, 1.8 APE, 2.6 evaluación, 7.5 promedio. Ordóñez tiene 2 en evaluación, asistido por el docente, 1.7 autónomo, 2 APE, 2.1 en evaluación y 7.8 tiene promedio del primer parcial. Están bien las notas, chicos, no están bajos. Orejuela tiene 2.3 asistido por el docente, 1.6 autónomo, 2 en APE, 2.6 evaluación, 8.4 tiene promedio del primer parcial. Quijano Samira tiene 2.1 en asistido por el docente, 1.8 en autónomo, 1.8 en APE, 2.5 en evaluación, 8.2 tiene en promedio. Quille Natalie tiene 1.9 en asistido por el docente, 1.6 en autónomo, 1.8 tiene en APE, 2.6 en evaluación del primer parcial, 7.9 promedio primer parcial. Quintana tiene asistido por el docente 1.4, en autónomo 1.5, en AP 1.9, evaluación 1.6, promedio del primer parcial 6.4. Reynoso tiene 1.8 en asistido por el docente, 1.7 en autónomo, 2 en AP, 1.6 en evaluación, 7 promedio primer parcial. Riquelme tiene 1.9 en asistido por el docente, 0.5 en autónomo, 1.7 tiene en AP y 2.6 tiene en evaluación, por lo tanto tiene 6.6 como promedio primer parcial. Zarango tiene 2 asistido por el docente, 1.6 AP, autónomo, 1.7 AP, 2.1 evaluación, 7.4 promedio primer parcial. 2.3, Segura, Andrea. Tiene 2.3 en asistido por el docente, 1.8 autónomo, 1.9 AP, 2.1 tiene evaluación, 8 tiene promedio. Tiaguaro tiene 2.1 asistido por el docente, 1.3 autónomo, 1.9 AP, 2.2 evaluación, 7.4 promedio, primer parcial. Yayico tiene 1.4 en asistido por el docente, tiene 0.9 en autónomo, 1.8 AP, 2.1 evaluación, 6.2 tiene el promedio. Con Yayico tengo inconvenientes, asimismo no se abre el documento. Tengo 3 inconvenientes con Guambuguete, Machuca y Yayico. No se abre el documento. Sí. Listo, chicos. ¿Algo que tengan que acotar a lo que está ¿Y las actuaciones, dije? chuta de las actuaciones? ¿Qué les puedo poner, chicos? ¿Cuál Ya es ahí la sí nota de quedamos. A los las que actuaciones? actuamos. Dije, es verdad, las actuaciones. Y ahí sí tengo que acordarme quién ha actuado y quién no, ya ni me acuerdo. Si quiere, le hacemos de acuerdo y es Oye, fácil, pero Sí, no hay problema. No, somos todos han de 5 nomás. decir. 5 somos. Puntos por la actuación, dije. Ya, chicos. Esas son las calificaciones. Mal no están. A comparación de otro ciclo que yo he tenido, no es tan mal. La verdad no es tan mal. Están calificaciones bastante aceptables. Bastante aceptables están las calificaciones. Sí, de algunas personas sí tengo bajo, por ejemplo, la compañera Yanela baja porque no presenta actividades autónomas. Disculpe, ¿por qué sería la mía de Leslie Casar? Ya acabé de mencionar.
Por eso tienen que estar atentos. Quiero entrar a mi próxima hora de clase, chicos. A ver, Casar. Tiene en actividades en contacto con el docente 1.4. Usted está mirando aquí en la pantalla. Mirará, por favor. En Sí, actividades autónomas tiene 1.4. En APE tiene 1.7. En evaluación del primer parcial tiene 1.4. En promedio tiene 5.9. Si desea, súmele nomás. Ahí están sumadas todas las calificaciones promediadas. 1.4 más 1.4 más 1.7 y más 1.4. Sí. Talía, dígame. Listen, yo la tarea sí la tengo subida. Por eso le estoy diciendo, lea el comentario a ver si está algo ahí, porque no se puede abrir el documento. Está en PDF y sí hay cómo abrirlo. A ver, Bueno, ya a mí sí con se me usted abre. mismo comparto, ya. A ver, ¿dónde estoy? Justo estoy en el curso de ustedes. ¿Qué actividades? ¿De qué semana? De la semana 2 me sale a mí que no está calificado. Aquí tengo, todas están calificadas. De la semana 2. Sí, a mí me sale que no está calificada. Seguro que es de la semana 2. Sí, Liz. A ver, veamos, de repente yo me estoy equivocando. Vamos a, no, de semana 6 justo estoy. A ver, déjenme ver, semana 2. En la autónoma, dejen ver. Sí, Liz. No tengo una calificada. Ya le pongo aquí. ¿La actividad cuál era? Primerito revisemos. ¿Cuál era la actividad? Elabore un organizador gráfico sobre la clasificación de los costos, dice, ¿no? Sí, déjeme ver. A ver. Clasificación de los costos. Machuca, machuca. Pero aquí tengo. ¿Dónde está Machuca? Y también tengo a Juan Buguete. Juan Buguete no presentó. sí, Liz, sí, presenté ahorita, descargué el archivo y sí me abre el documento. No sé por qué dice que no se le abre. A ver. La semana 2 es no. Sí, Liz, sí. Déjenme ver. Porque no tiene aquí calificación Juan Buguete y Machuca. Las dos compañeras, pero aquí no tengo. A ver. Aquí tengo solo pendiente de calificar uno. Y está calificado. A ver, vamos primero con Machuca. Vamos con Talía. Ya está sin calificar. Revisemos. De repente a veces se me pasa. ¿Verdad es? Entonces a Juan Buguete debe ser que no debo calificarle. Con todo, déjeme ver. Ya, ahí se me ha de haber pasado. Ya. Por eso mismo les hago revisar a ustedes, porque si no después me... Ay, no, 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 estoy mal. Acá es Machuca 9. A ver, vamos con Guambuguete. En la semana 2 mismo tienen, ¿no, mija? Sí, Liz, sí. O sea, yo de ahorita descargué el documento y sí se me abre. Ya déjeme ver qué dicen Guambuguete. Vamos, Natalie, veamos qué dice. Ah, sí, mire lo que me sale a mí. Ajá, es lo Archivo no que le viene el encontrar. comentario, pero, o sea, descargué el documento ahorita y sí se me abre. No se me abre.
No se me abre. Y ahora le hice. Ahí sí no puedo hacer nada. Ujú. Te puedo poner en los comentarios ahorita, porque igualmente se entrega a la hora que es. Mandé. ¿Será que le puedo poner en los comentarios el link? Porque se entrega a la hora que es. Sí, pero es que no se abre. Ujú. Y O le le vuelvo puedo a mandar intentar. o le puedo mandar el archivo en PDF en el WhatsApp y ese rato ya le elimina. No le dice archivo no encontrado. Yo no encontré, o sea, no se abrió, por eso es. Igual sucede con el compañero Yayico. A ver, déjenme ver de nuevo, ingresar a tareas autónomas. ¿Y por qué me sale sin calificar? El pendientes por calificar 0 y con buguete no está calificado. Qué raro. Ay, 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 ay. No, no está sin calificar, está de buen buguete. Mm. Pero este no es del mismo. Sí, le dicen ahorita le copié del, ¿cómo se llama? Del archivo que descargué, porque es, como dice que no le vale, pues le pegué en el comentario ahorita, a ver si ya le vale. No, Y ahora, le dicen, le puedo mandar el archivo por WhatsApp, por favor. no, mija, porque este es el único medio por el que puedo calificar. Por correo electrónico de la U. Tampoco, porque igual está destiempo. No, no me deja abrirle. Como usted ve, estoy intentando en su presencia, Ajá. prácticamente. Y el archivo no se me abre. Sale archivo no encontrado. Ujú. ¿Por qué? No sé. Así que le puedo decir. Dicen, es que a mí se me abre el archivo. Ujú. No, no hay cómo abrir. El compañero Yayico está. Ya, bueno, ahí le comunican al chico ya, de que también de él no se abren los dos documentos. Dos documentos de él no se abrían tampoco. Sí, ya, solo de la chica Machuca y me he equivocado. Ya ahorita le borré. Son 3 archivos que no están, que no se me pueden abrir. Listo, chicos, me tengo que despedir porque voy a entrar a tomar asistencia en otro curso que tengo que dar clases.